Es hora de continuar con mi serie favorita del canal. Lo dejamos en este segundo video que subí sobre la serie con este formato de reseña, análisis o como deseen llamarle. Encontrarán la lista de reproducción en un comentario fijado. Comenzamos con una escena de los dos Felipes. El caballero de Lorena, como todo el resto de la corte, desea escapar del pantano donde se encuentra ubicado el pabellón de caza que a futuro se convertirá en el Palacio de Versalles. Felipe, al igual que su favorito, desea irse a la capital, pero por ahora, él considera que su lugar se encuentra junto a su hermano. El Felipe histórico no solía compartir el mismo techo con su hermano el rey cuando ambos se volvieron adultos. Ese dato lo podemos corroborar al leer las biografías de sus dos esposas, sus hijos e incluso la biografía de su favorito. En todas ellas mencionan varias residencias de su propiedad, pero predominan el antiguo Palacio Real y el Palacio de Saint-Cloud. Regresando a la serie, el caballero de Lorena planea marcharse a la capital porque teme que una ola de asesinatos arrase con la corte del rey. El favorito de Messier bromea con la idea de que el rey muera por su propia imprudencia un día al salir a cazar y que su hijo no llegue a la mayoría de edad y perezca ante alguna enfermedad típica de la época. Todos estos comentarios no son del agrado de Messier, quien jamás tuvo ambiciones de gobernar, o al menos nunca hizo nada para conseguir llegar al trono. El Felipe de la serie respeta ese aspecto de su historia, además de la evidente manipulación que ejerce el caballero de Lorena en él. Actitud documentada por espectadores de la relación de ambos hombres e incluso por las mismas esposas de Messier, quienes hicieron todo lo posible por deshacerse del caballero, pero jamás lo consiguieron. Si el caballero de Lorena perdió el favor de Messier en el ocaso de su vida, fue por mérito propio. Regresando a la serie, por fin nos muestran a Athenais, a quien todos conocemos mejor por su título de Madame de Montespan. Ella fue una de las amantes más polémicas de Luis XIV, pero en este punto de la historia es una joven que pasa por desapercibida. Luego tenemos a la atormentada amante del rey, Luisa de la Vallière, quien, por el año que muestran al inicio de la serie y el estado de su relación con el rey, podemos intuir que se encuentra embarazada de su último hijo, quien sería nombrado a futuro como Luis de Borbón, conde de Vermandois. Luis desea que el bebé que espera a su amante sea un varón, ya que eso le traería algo de alivio en caso de que su hijo legítimo muriera, pues al menos contaría con un vástago al que podría legitimar mientras consigue otra mejor opción para que herede la corona. Luego tenemos al caballero de Lorena junto a su prima, quienes hablan sobre cómo la época de oro para Luisa de la Vallière como la amante del rey está llegando a su fin. La prima del caballero aspira que su joven y bella hija doncella ocupe el lugar de Luisa para que de ese modo la suerte de ambas mejore. Pasamos a la presentación de otro personaje, uno de los más interesantes de la serie, ya que se trata de la hija del nuevo médico de cabecera del rey. Claudine Mason es una mujer apasionada por la búsqueda de conocimientos científicos en un mundo repleto de precariedad intelectual. Ella se instruye secretamente en el oficio de su padre, cosa que lo preocupa, ya que al tratarse de una mujer, fácilmente podría ser acusada de brujería, pero a Claudine no parece importarle la hoguera y decide que saciar su curiosidad es más importante. Pasamos al inicio del conflicto de esta primera temporada. Luis se da cuenta de que alguien le está metiendo mano a los impuestos que recauda, así que le encomienda a Fabian Marshall el trabajo de darle una lección a los recaudadores.
Cuando Fabian Marshall llega con el recaudador que busca, menciona a Nicolas Fouquet. En mi canal tengo un video con la biografía completa de ese personaje. Su historia es muy interesante, a la par que desafortunada. Pero, en resumen, Luis XIV encarceló a este hombre que cumplía la función de superintendente de finanzas por supuesto desfalco y enriquecimiento ilícito. Fue condenado a prisión y, según la fuente oficial de los hechos, murió mientras cumplía su condena. Siguiendo con la serie, Fabián le da una caricia con su hacha a la mano del recaudador y da por concluida su misión. Luego pasamos a Luis XIV explicándole al ilustre jardinero Messier Lenotre su idea sobre los jardines de Versalles. Y ya que este personaje histórico tiene un cameo, hablemos brevemente sobre su vida. Messier Lenotre fue un arquitecto y diseñador de jardines francés que gozó de la amistad del rey Luis XIV. Este le encomendó la tarea de diseñar los jardines del Palacio de Versalles, debido al destacable trabajo que realizó en el palacio de Nicolas Fouquet. Messier Lenotre nació el 12 de marzo de 1613 en París y provenía de una familia de jardineros. Él convivió con los jardines y la jardinería desde su infancia, pero no fue hasta la edad de 40 años que se dedicó a la jardinería a tiempo completo. Durante su adolescencia se interesó en diversos temas en los que se formó para su futuro cometido como jardinero del rey. Estudió matemáticas, pintura y arquitectura, lo que le proporcionó las herramientas necesarias para destacar en su oficio hasta el día de su muerte el 15 de septiembre de 1700, a la edad de 87 años. Regresando a la serie, Luis desea que se construya un estanque puramente ornamental en su jardín. Y aunque su diseñador no está muy convencido al respecto, él personalmente se encomienda la misión de hablar con su jardinero. Pequeño inciso, el estanque se construyó y es lo que hoy se conoce como el Gran Canal del Palacio de Versalles, que sin duda alguna es la creación más famosa de Messier Lenotre. Esta proeza del jardinero consistió en un trabajo de perspectiva óptica realizada para dar la impresión, en un primer momento, de que el canal es mucho más grande de lo que es en realidad. La obra inició en 1666 y concluyó en 1679, y una de sus funciones más destacadas era servir como punto de partida para los fuegos artificiales que se daban en las lujosas fiestas reales organizadas por el rey en el palacio. Regresando a la serie, tras la problemática de si era posible cavar un lago artificial o no, Luis conoce a su jardinero, quien es un ex soldado que perdió su brazo en combate. Este personaje ficticio tiene la función de ser un confidente para el rey. Por otra parte, Luis les expone a sus cortesanos su deseo de volver Versalles un lugar maravilloso. Ninguno de ellos desea estar ahí en primer lugar, pero ya que se trata del rey, le siguen el juego a regañadientes. Este hombre que no luce para nada sospechoso está en el punto de mira de Fabian Marshall y Luis como un traidor que trafica con información sobre los planes del rey. Por otra parte, presenciamos el lado oscuro del personaje de Felipe. Ya tengo un video sobre el tema en el canal, así que los invito a verlo después. Ha llegado el gran momento. Luis XIV espera a su segundo hijo legítimo, el remedio dinástico que necesita para vivir más tranquilo. Bueno, en caso de que se trate de un varón. Si es una niña, deberá continuar intentándolo. El doctor que atenderá el parto recibe la asistencia de su hija. Ambos saben cuán importante es traer al mundo a ese bebé sano y salvo. Naturalmente, hay decenas de personas en la habitación sirviendo de testigos del nacimiento del nuevo príncipe o princesa. María Teresa quería evitar eso. Pero claramente Luis no se iba a arriesgar a que la gente rumoreara que su hijo era cambiado o algo por el estilo, así que necesitaba testigos. Fue una mala idea. Para el rey, lo peor que podía pasar es que el bebé naciera niña o muerto, pero el problema resultó más complicado que eso.
y aprovechando la oportunidad, me gustaría que dejaran en los comentarios su opinión sobre la famosa historia de Luisa María Teresa. Existen muchas hipótesis, pero por lo que he podido leer en artículos, foros y comentarios por todo internet, la opinión está muy dividida. Hay quienes dan por hecho que es la hija de la reina María Teresa y su paje Nabo, otros que es la hija de Luis XIV y una joven criada, entre otros orígenes varios. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.